Entonces, vamos a pasar al siguiente capítulo, hace referencia al trabajo con matrices. Entonces, pues veníamos trabajando sistemas de ecuaciones lineales en el escenario de 2 por 2, o sea, dos ecuaciones, dos incógnitas. La pregunta del millón es: ¿qué pasa si un sistema de la vida real requiere ser modelado por más ecuaciones y más variables? Entonces, en el caso pues de que estemos modelando alguna situación real y nos aparezca, por ejemplo, un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas, o de 5 o de 6, entonces, ¿cómo se resuelven esos sistemas? ¿Cómo hacemos para encontrar el valor de las incógnitas? Ya vimos para los sistemas 2 por 2 cómo es el procedimiento, los diferentes métodos que tenemos disponibles, pero ¿qué pasa si no son 2 por 2? ¿Qué pasa si son más grandes? Entonces, ¿cómo trabajarlos? ¿Cómo abordarlos? Entonces, particularmente pues para los sistemas de tres ecuaciones con tres incógnitas, pues también hay desarrollos matemáticos parecidos a los que vimos con los 2 por 2, que no son tan complicados, no son tan complejos, pero ya de ahí para arriba, de 4 por 4, 5 por 5, pues entonces ya la cosa cambia. Entonces, se vuelven mucho más extensos los desarrollos matemáticos, se vuelven un poco más complejos, y pues va a ser muy poco eficiente realmente desarrollarlos o trabajarlos con los procesos matemáticos desarrollados por allá en el siglo XVII, siglo XVIII. Resulta que en el siglo XIX los matemáticos de la época se encargaron de dar como un giro, un vuelco a una parte de la matemática. Se centraron en estudiar lo que hoy conocemos con el nombre de matrices. Entonces, también pudieron determinar y pudieron demostrar que utilizando matrices, operaciones con matrices, se podían resolver sistemas de ecuaciones lineales. Y el procedimiento era el mismo si era un sistema 2 por 2, o era 3 por 3, o era por 4 por 4, o 10 por 10, o 50 por 50. El procedimiento era exactamente el mismo. Lo que se tenía que hacer era lo mismo. Entonces, el trabajo con las matrices en la solución de sistemas de ecuaciones lineales, pues a partir de finales del siglo XIX y ya en el siglo pasado, en el siglo XX, pues realmente se desarrolla o se trabaja es en forma matricial. Y las grandes, en el siglo XIX, pues se hicieron los postulados y los procesos matemáticos y las demostraciones pertinentes y tal. Pero en el siglo pasado, en el siglo XX, se desarrollaron ya las aplicaciones como tal y ya se vio cuál era la utilidad y cuál era la ventaja de trabajar los sistemas de ecuaciones lineales usando técnicas matriciales. Entonces, pues el objetivo es llegar a poder resolver sistemas de n ecuaciones con n incógnitas. Y para eso, pues entonces vamos a usar las matrices o las técnicas matriciales. Pero pues antes de mirar cómo es el procedimiento, cómo es el proceso o el manejo de eso, pues hoy vamos a comenzar a hablar de matrices. Entonces vamos a definir qué es una matriz, cuáles son sus elementos, y cuáles son los tipos de matrices básicos que conocemos. Y en la próxima tutoría, dentro de 8 días, trabajamos operaciones con matrices y con eso ya tendremos las herramientas suficientes para ahí sí pasar al objetivo general o al pensado, pues que ya es poder utilizar esas herramientas llamadas matrices para poder resolver o afrontar sistemas de ecuaciones lineales, ya no importa de qué tamaño. Como les digo, con esa herramienta lo puedo hacer desde 2 por 2 como lo estábamos haciendo ahora, hasta n por n, o sea, n ecuaciones, n incógnitas. Porque puede que nos encontremos, como les decía ahora, con sistemas que no son 2 por 2, que de pronto tienen más ecuaciones y tienen más variables. Entonces, ¿cómo resolverlas? Esa es la pregunta del millón, ¿cómo afrontarlas? Entonces, pues para eso vamos a utilizar técnicas matriciales. Pero pues antes de eso vamos a dar una pequeña introducción, vamos a mirar qué son las matrices y cómo se abordan. Entonces, miremos por acá. Me confirman, por favor, si ven la pantalla que estoy compartiendo, un documento de PDF. Sí, señor. Bueno, entonces por aquí vamos a mirar una aproximación inicial. Ahorita hablamos de definiciones y otras cosas que son las que aparecen en el módulo acerca de matrices. Entonces, una aplicación típica y real de una matriz. Así no sea pues para resolver sistemas de ecuaciones lineales, pero que las utilizamos como tal en la práctica. Entonces, por acá me marcan un ejemplo. Me dice que una empresa produce 4 productos. Vamos a llamarlos A, B, C y D. Son los 4 productos. El productor de cada artículo requiere cantidades específicas de dos materias primas, las cuales vamos a llamar X y Y.
Estas X y Y son las materias primas y A, B, C y D son los productos a fabricar. Y también nos dice que necesita una cantidad determinada de mano de obra, o sea, horas de trabajo para poder elaborar, procesar esta materia prima y fabricar estos objetos. Entonces, por acá nos dicen, suponga que la empresa desea comparar los números de unidades de X y de mano de obra que se requieren para la producción semanal de estos 4 productos, de estos 4 artículos. Entonces, toda esa información que va a ser de corte o de tipo numérico se puede representar de una manera más fácil y más sencilla de interpretar en todo este poco de palabras utilizando una tablita. Entonces, acá abajo aparece una tabla, la que llaman tabla número 1, tabla 1, y nos dice que en la tabla 1 aparece información muestral para ese caso, en el caso que estamos planteando. Entonces, acá tenemos las unidades de materia de material para de la materia prima X, de la materia prima Y las de mano de obra para cada uno de los productos o de los artículos. Entonces, cuando yo tengo la información organizada así o representada de esta forma, pues es muy fácil. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué cantidad de materia prima X se requiere semanalmente para fabricar el artículo C? Pues cualquiera de ustedes responde fácilmente. ¿Cuánto necesitamos? 170. 170 unidades. No sé si están kilos, en toneladas o en lo que sea. Aquí no nos especifican esto. Entonces, cuando yo tengo la información así, organizada de esta manera, pues es mucho más fácil de interpretar e incluso de sacar datos de la misma información. Si yo digo, bueno, ¿cuántas horas de trabajo de mano de obra se requieren semanalmente para elaborar el producto A? Entonces usted viene y se ubica y simplemente es cruzar producto con mano de obra, en este caso A, mano de obra, entonces cualquiera me dice, profe, 80 horas, y listo, ahí está. Si yo digo, bueno, analicemos la materia prima Y, entonces, si yo les pregunto semanalmente, ¿cuántas unidades se requieren para la producción de los 4 productos? Entonces ustedes dicen, eso es muy fácil, profe, que sumemos lo que se requiere para cada uno y listo, ese es el total de materia prima Y en la semana. Ustedes dirán que 160 más 230 me da 390, y a 390 le sumamos 120, nos da 510, y a 510 le sumamos 75, entonces nos da 585. Entonces, profe, en la semana se requieren 585 unidades de materia prima Y para fabricar los 4 productos. Y lo estoy sacando directamente de la tabla, sin necesidad pues de ponerme a descifrar trabalenguas por acá, ni nada de eso. Pues aquí me dicen, por ejemplo, la producción semanal de A requiere 250 unidades de X. Eso es lo que dice acá. 160 unidades de Y, eso es lo que dice aquí. Y 80 horas de mano de obra. Entonces, acá tenemos una información organizada. Si ustedes miran esto es una tablita, es una tabla, simplemente. Es un arreglo, se llama un arreglo rectangular, un arreglo de 2 dimensiones, que lo conocemos normalmente como tabla y que estoy seguro que cualquiera de los aquí presentes ha utilizado algo como esto para organizar y para presentar información. Entonces nos dicen acá, observemos que los datos de esta tabla aparecen en forma natural, en un arreglo rectangular. Entonces lo que les decía, esto es un rectángulo, están organizados en forma rectangular o en 2 dimensiones. Si se suprimen los encabezados, pues si yo le quito esto y le quito esto, pues simplemente me quedan los numeritos. Acá nos dicen, si suprimimos los encabezados, entonces obtenemos un arreglo rectangular con números, que son los siguientes. Entonces simplemente quitamos las etiquetas o los encabezados que tiene por acá arriba la tabla y por acá en la parte izquierda, y nos queda un arreglo rectangular numérico. A esta representación como tal es a la que llamamos o denominamos una matriz. Esta que tengo acá. Ojo, la de arriba es una tabla. Esta de arriba es una tabla. ¿Por qué le digo tabla? Porque tiene unas etiquetas o unos valores en letras que me permiten identificar rápidamente qué representa cada uno de estos valores. Acá en la matriz, si yo les presento solamente este arreglo, pues a ustedes les va a quedar muy difícil decirme que es 230, por ejemplo. Pero si ustedes lo miran en la tabla, ustedes cruzan la información y ustedes me dicen, profe, esas son las unidades de materia Y que se requieren para fabricar el producto B. Pero si acá en esta de abajo no aparecen esas etiquetas, no me referencian, a pesar de que miren que son los mismos números, entonces va a ser muy difícil interpretar esa información si no tengo
cabezado, pues, o la información que me permite interpretar estos datos. Entonces, pues este arreglo numérico de 2 dimensiones es al que se denomina o al que llamamos matriz. Entonces aquí nos dicen que ese arreglo es un ejemplo de una matriz. Entonces aquí tenemos valores que corresponden a o que representan una situación real. Entonces acá nos están diciendo lo que estábamos planteando ahora. La parte superior representa cada uno de los productos y la parte lateral derecha, pues entonces ya lo hemos visto, la cantidad de materia prima y de mano de obra que se requiere. Entonces, hay muchas situaciones en las cuales podemos representar en forma de tabla una serie de datos. Entonces acá nos dicen que una gran cantidad de otros conjuntos de datos tabulados se pueden formar de forma natural y se me traducen o se me convierten en arreglos rectangulares. Y por acá entonces decimos que una matriz, ahora sí, una matriz es un arreglo rectangular, ¿sabes lo que tenemos allá? Con números reales, un arreglo rectangular de números reales. Entonces lo que teníamos acá arribita, esto es un arreglo rectangular de números reales. Números reales, recordemos, positivos, negativos, decimales, fraccionarios, irracionales, bueno, todos esos caben acá. Entonces, después de que sean números, entonces me conforman o me constituyen una matriz. Me dice que es un arreglo rectangular, o sea, de 2 dimensiones. Encerrado entre grandes paréntesis, en paréntesis a veces lo encontramos, o también aquí utilizando los corchetes. Entonces, o lo encontramos con corchetes, otras veces lo encontramos con paréntesis grandes. Cualquiera de las dos es válida y me representa una matriz. Si lo llevamos al campo de la ingeniería, entonces en sistemas, pues nosotros representamos eso por allá con las llavecitas, no los corchetes, con las llaves mostramos esos datos. Entonces, si ya han tenido de pronto alguna aproximación con algunas asignaturas de programación, entonces me imagino que habrán visto o habrán hablado de arreglos, y pues los arreglos los encerramos por allá y los vamos a manipular como matrices. Entonces vamos a meternos en este cuento. Aparte pues de la herramienta matemática, es muy útil a la hora de programar. Entonces, si ustedes miran una base de datos, es un arreglo rectangular. Simplemente son tablas, una base de datos son tablas, son arreglos rectangulares que guardan datos, simplemente es eso. Entonces tiene una estructura similar a las matrices. Acá nos dice pues que encerrados con grandes paréntesis, como les digo, pues podemos usar los corchetes, o sobre todo en programación utilizamos las llavecitas. Las matrices por lo regular se denotan con letras mayúsculas. Entonces a cada matriz se le asigna un nombre, y ese nombre va denotado en mayúscula y con negrita. Entonces, la matriz A, la matriz B, la matriz C, la matriz D, esto no tiene nada que ver con los productos que estamos mencionando arriba, simplemente son los nombres que le puedo dar, la matriz M, la matriz X, la matriz Y, la matriz Z, el nombre que le quiera dar. Pero para su representación matemática, entonces usamos letras mayúsculas negritas. Entonces, matriz A, entonces la escribo en mayúscula y en negrita, no la colocamos en minúscula. Y acá me presentan algunos ejemplos de matrices. Entonces, por ejemplo, esta es la matriz A, que tiene estos 6 elementos. Están organizados acá, en forma rectangular, en 2 dimensiones. Una matriz B, una matriz C, una matriz D, una matriz E. Estas tienen 2 dimensiones, si las miran. Esta pues, también tiene 2 dimensiones, solo que no tiene una prolongación. Ya miramos un poquitico cómo se llaman estas o cómo se denominan, lo mismo que esta. Y esta también es una matriz, aunque solo tenga un elemento solamente, no pasa nada. Pero está encerrado entre sus corcheticos. Entonces, a este tipo de representación de la información, datos numéricos, los llamamos o lo denominamos una matriz. Una matriz está formado por unos elementos horizontales que se llaman renglones, o simplemente más popular, o lo conocemos con mayor frecuencia como las filas. Entonces, los elementos horizontales se denominan filas, y unos elementos verticales a los cuales denominamos columnas. Entonces, una matriz, como le digo, tiene 2 dimensiones, está dada por, o está constituida o construida por elementos horizontales a los cuales llamamos filas y elementos verticales a los cuales llamamos columnas. Entonces,
muy parecido o muy similar a, por ejemplo, Excel. Lo referencio con la hoja de cálculo. Una hoja de cálculo, en su espacio de trabajo, es una matriz. Es una tabla conformada por un montón de casillitas. Pero que todo el bloquecito de casillas horizontales se llaman filas y todo el bloquecito de casillitas verticales se llaman columnas. Acá pasa lo mismo. Los elementos verticales se denominan columnas y los horizontales se llaman filas. Y dependiendo del número de filas y del número de columnas que tenga una matriz, entonces podemos determinar el tamaño de esa matriz, que también se denomina el orden de la matriz, el tamaño o el orden. Me explico. Por ejemplo, tomemos el caso de la matriz A. Voy a darle un poquito más de zoom para que ustedes la vean más grandecita ahí. Entonces, vamos a trabajar con esta matriz A. Pregunto, ¿cuántas filas tiene esa señora? La matriz A. 3. Filas horizontales. Tiene 2. 2. Pregunta, ¿cuántas columnas, entre paréntesis, verticales, tiene la matriz A? 3. 3. Entonces vamos a decir que el tamaño o el orden de esta matriz es 2 por 3. Primero las filas, luego las columnas. Entonces, el tamaño de esta matriz es de 2 por 3. O sea, 2 filas, 3 columnas. Pregunta, ¿cuántas filas tiene la matriz B? 4. ¿Cuántas filas tiene la matriz B? Filas horizontales. Tiene 3. 3. ¿Cuántas columnas tiene la matriz B? 4. 4, las verticales. ¿Cuál es el orden de la matriz B? ¿De qué tamaño es? 3 por 4. 3 por 4. Sí, señor. 3 filas, 4 columnas de 3 por 4. Pregunta, ¿cuántas filas tiene la matriz C? 1. Horizontales. ¿Cuántas filas tiene la matriz 4. C? 4, exactamente. Verticales. ¿Cuántas columnas tiene la matriz C? 1. 1, exactamente. Entonces, ¿de qué orden es la matriz C? 4. 4 por ¿qué? 4 por 1. 4 por 1, sí. Siempre vamos fila y columna, fila y columna. 4 filas, una columna, o sea, es de orden 4 por 1. Pregunta, ¿cuántas filas tiene la matriz D? Tiene 1. Una fila, sí, sí, tiene un solo renglón. Esas son las filas. Pregunta, ¿cuántas columnas tiene la matriz D? Tiene 5. 5. Entonces, ¿de qué orden es D? 1 por 5. 1 por 5, exactamente. El tamaño de la matriz D es de 1 por 5, 1 por 5. Y finalmente, matriz E, ¿cuántas filas? 1. 1. ¿Cuántas columnas? 1. 1. ¿De qué tamaño o de qué orden es? 1 por 1. 1 por 1, exactamente. Entonces, a eso hacemos referencia cuando nos preguntan por el tamaño o el orden de una matriz. Es simplemente definir cuántas filas y cuántas columnas tiene una matriz. A cada uno de los elementos de la matriz le corresponde una ubicación dentro de la misma. Entonces, miremos, por ejemplo, la matriz A. Si yo multiplico el tamaño o el orden de la matriz, pues yo sé cuántos elementos tiene. Habíamos dicho que esta era de 2 por 3. Yo multiplico 2 por 3, me da 6. Quiere decir que tiene 6 elementos. Acá vamos a encontrar 6 números, 6 datos numéricos. Esta señorita habíamos dicho que era de 3 por 4, por lo tanto tiene 12 elementos que la conforman. Son estos 12 números que están ahí. Entonces, a cada uno de estos personajes le corresponde una ubicación dentro de la matriz. Cada uno de los elementos está ubicado o posicionado y se puede determinar fácilmente su ubicación. Por ejemplo, este primer elemento que tiene un valor de 2, digamos que yo no lo conozco, pero bueno, ya sabemos que es 2. Este elemento está ubicado en la posición
1, 1. Fila 1, columna 1. Como esta matriz se llama A, mayúscula, este elemento se llama A minúscula 1, 1. Entonces, cuando me refiero a los elementos, utilizo el nombre de la matriz en minúscula y seguido de la posición que ocupa primero la fila y luego la columna. Entonces, en este caso, este numerito 2 es el elemento de la matriz A que corresponde a la ubicación o a la posición A1, 1. A minúscula, porque se desprende o se deriva del nombre de la matriz. Posición 1, 1, porque estamos en la fila 1, en la columna 1. Por eso este se llama A1, 1. Si voy a analizar este de aquí, este menos 3, ese es el elemento A, porque se desprende del nombre de la matriz A minúscula. 1, 2. ¿Por qué 1, 2? Porque estoy en la fila 1, en la segunda columna, en la columna 2. Entonces, este es el elemento A1, 2. Puedo hacer lo propio con este, el 7. Este 7 corresponde al elemento A minúscula, por el nombre de la matriz, que está ubicado en la posición 1, 3. Fila 1, columna 3. Entonces, este es A1, 3. Si me cambio por acá de línea, entonces este va a ser A2, 1. A2, 1. ¿Por qué? Porque estoy en la matriz A, en la fila 2, en la columna 1. Entonces este es A2, 1. Este sería A2, 2. Fila 2, columna 2. Y este sería A2, 3. Fila 2, tercera columna. Según eso, entonces, este elemento, ¿cuál es? El que acabé de alumbrar ahí. A1, 4. B1, 4. B1, fila 1, columna 4. Exactamente. Entonces, sería el elemento B1, 4. ¿Y este? Elemento B3, 1. Exactamente. ¿Y este? B3, 3. B3, 3. Exactamente. ¿Y este? Elemento C3, 1. Exactamente, C3, 1. Matriz C, fila 3, columna 1. C3, 1. Y entonces, este señor, ¿quién sería? Nombre de ese elemento. Elemento D1, 2. D1, 2, exactamente. Estoy en la matriz D, estoy en la fila 1 y en la columna 2. Entonces, D1, 2. Ojo, no me van a enredar acá con matrices matemáticamente hablando. Primero va la fila y luego va la columna. Ahorita les mencioné o les referencié Excel. En Excel, el nombre de las casillas, pues allá llaman celdas. El nombre de las celdas está primero la columna y luego la fila. Allá está al revés. Entonces, por ejemplo, la primera casillita en la hoja se llama A1, porque está en la columna A en la fila 1. La siguiente se llama A2, está en la columna A en la fila 2. Aquí, matemáticamente o trabajando con matrices, es primero la fila, luego la columna, para que no se me van a enredar. De pronto lo referencian con Excel y entonces no me van a confundir ahí. Listo. Entonces aquí primero va la fila y luego va la columna. En todo el trabajo que hacemos con matrices es así, primero la fila, luego la columna. Y finalmente, ¿qué elemento es este? E1, 1. E1, 1, exactamente. Es el elemento E que corresponde a la matriz E, ubicado en la fila 1, en la columna 1, pues igual no hay nada más. Entonces, este es E1, 1. ¿Listo? Entonces, nombres de las matrices, en mayúscula negrita. Nombres de los elementos están formados por el nombre de la matriz en minúscula y seguido de la posición que ocupan en la matriz. Primero la fila, luego la columna. Tamaño de una matriz, número de filas multiplicado por el número de columnas, sin resolverlo, simplemente queda indicado. 2 por 3, por ejemplo, la matriz A es 2 por 3, ese es el tamaño de A, 2 por 3, o
el orden de A también se conoce con ese nombre. Perdonen la redundancia ahí, pero entonces el orden también se conoce como el tamaño de la matriz. Entonces, en este caso, la matriz A de orden 2 por 3, la matriz B de orden 3 por 4, la matriz C de orden 4 por 1, la matriz D de orden 1 por 5, la matriz E de orden 1 por 1. Cada uno de los elementos ocupa una posición definida dentro de la matriz que se representa por medio de el nombre de la matriz en minúscula y la posición fila columna que ocupa. Entonces, por ejemplo, este que vale 0 es el elemento A22, porque está en la matriz A, en la fila 2, en la columna 2. Entonces, algunos conceptos básicos y elementales que necesitamos conocer para poder trabajar con matrices. Por acá nos dicen que una matriz con m renglones y n columnas, su tamaño es de m por n. Tiene m renglones, o sea, m filas, y n columnas. Ya sabemos que el orden o el tamaño de una matriz es número de filas multiplicado por el número de columnas. En este caso, pues n por n. Entonces, acá nos dicen, entonces, por ejemplo, que estamos determinando ahorita. La matriz A, la que estamos viendo arriba en el ejemplo, es de orden o de tamaño 2 por 3. La matriz B, de tamaño 3 o orden 3 por 4. Y así con las otras que estamos mirando allá. Estas señoritas, la C y la D, son particulares o son singulares. Esta señora que tiene una sola columna se denomina una matriz o un vector vertical. Es un vector vertical. Y esta señora que tiene una sola fila se denomina un vector horizontal. Esa es una particularidad. En general son matrices, ¿no? Pero pues como solo tienen una dimensión entre comillas, por decirlo así, porque la otra pues es una sola, no se me crece como estas de acá. Entonces a esta se le conoce con el nombre de un vector horizontal y a esta se le conoce con el nombre de un vector vertical. Simplemente es eso y es lo que nos dice por acá el documento, una matriz renglón o vector. Lo que les estoy diciendo, y una es vertical y la otra es horizontal. Simplemente es eso. Y lo que les decía acá de la ubicación de los elementos, entonces, por ejemplo, el elemento A11, entonces en esta matriz A corresponde al valor de 2, vale 2. El A12, que es este de acá, vale menos 3. El A13, lo que les estaba mostrando ahorita, vale 7. Y así para cada uno de estos. Entonces, cada uno de estos tiene un nombre particular, único dentro de una matriz. En forma general, teniendo en cuenta lo que les acabo de mencionar, yo puedo escribir o representar una matriz de orden m por n, o sea, m filas, n columnas, de la siguiente manera. El nombre, en este caso la llamamos A, los corchetes grandototes, y cada uno de los elementos, A11, A12, A13, A14, hasta A1n. ¿Por qué hasta allá? Porque son n columnas. Entonces recuerden que el último numerito representa las columnas. Debajo de renglón, debajo de fila. Fila 2, ustedes miren que todas comienzan por 2. A21, A22, A23, hasta A2n, porque llego a la última columna que se llamará n. Y así sucesivamente hasta llegar a la última fila que se llama m. Pues AM, primera columna, AM1. AM2, fila M, columna 2. AM3, fila M, columna 3. Y así hasta el último elemento de esta matriz, que será el elemento AMN, ubicado en la fila M en la columna N. Esta sería la representación general de lo que conocemos como una matriz. Ahí con los nombres de los elementos. Aquí no tienen los valores, no están dados los números. Es una representación, como les digo, general. Entonces por acá nos dice que en términos generales, para no escribir todo ese bloquezote de símbolos, entonces lo podemos representar de la siguiente manera. A es igual al elemento A y J, donde I son las filas y J son las columnas, de orden M por N. Este es el tamaño de la matriz. Entonces todo ese cuadrote grandote de acá arriba se simplifica con esta representación que tenemos aquí. Y listo. Entonces
conceptos elementales o básicos de lo que conocemos como una matriz. Ahora sí me voy para el módulo, entonces este es el documento guía pues de la clase, entonces ahora está en la plataforma, ya lo debieron de haber descargado, si no por lo menos esta partecita está en la semana que comenzaba pues el lunes, esta semana que es la cuarta, aparece el capítulo 2 o la unidad 2 de álgebra lineal, que se llaman matrices. Entonces, vamos a mirar aquí, que básicamente, bueno, inicialmente me hablan un poquitico de historia, que ahorita pues les mencioné solamente un pedacito, una partecita, pero pues nos dicen por acá que este cuento de las matrices se utilizaba mucho antes de Cristo, pues más que ya no estaba formalizado, son las primeras aproximaciones a esto que conocemos hoy como matrices. Y nos dicen que los primeros, o el primer pueblo que hay evidencias de que trabajaron o hicieron trabajos de forma parecida a lo que hoy conocemos como matrices fueron los chinos, 200 años antes de Cristo. Por acá, en el siglo XVII, siglo XVIII, me introducen entonces ya los matemáticos de la época los elementos o los conceptos de matriz, y por acá nos dicen que en el año 1848, siglo XIX, nos introducen el término formal de matriz. En el siglo XVIII se hicieron los desarrollos matemáticos que desembocaron a lo que hoy conocemos pues como la teoría de las matrices. Y la palabra específicamente matriz como tal, como la conocemos hoy por hoy, se incrusta o se aplica en este cuento a partir de 1848. Algo nuevo, ¿no? Algo muy reciente si miramos la historia de la humanidad y sobre todo pues la historia de la matemática. Por ahí en el 1858, siglo XIX todavía, entonces empiezan a salir los primeros documentos ya teóricos respecto a el trabajo con matrices. Finales del siglo XIX y principios del siglo XX, entonces se formaliza todo lo que tiene que ver con matrices y se empieza a trabajar algebraicamente con matrices y ya acá se empieza a utilizar en aplicaciones reales. Entonces, un poquitico pues de lo que les comentaba ahorita, un pedacito para los chinos, aparecen ahí. Acá aparece pues un relato histórico, una hilación más o menos de lo que está simplificado en ese cuadrito. Entonces, ahí se los dejo para que lo lean si se quieren instruir un poquitico acerca de la historia de la matemática. Pero pues lo que me interesa es acá en el módulo, pues aparece lo mismo que estamos viendo ahorita. Matriz, un arreglo de dos dimensiones, o sea, rectangular, de elementos llamados entradas de una matriz. Y las matrices se usan generalmente para, pues nuestra aplicación general va a ser esta, sistemas de ecuaciones lineales, por ahora. Más adelante las vamos a usar en otra asignatura, por allá cuando estemos viendo ecuaciones diferenciales, entonces también se utilizan para resolver sistemas de ecuaciones diferenciales. Una de las matemáticas finales para ustedes por allá, como por sexto o séptimo semestre, creo que ven diferenciales. Y también se utilizan para representar aplicaciones de tipo lineal. Entonces, algunas de las aplicaciones desde el punto de vista matemático que le damos a las matrices. Como lo vimos en el otro escenario, en el otro documento, pues lo utilizamos también para representar datos o información como tal de situaciones cotidianas. Entonces, tengamos en cuenta ese pequeño detalle. Acá nos dicen que las matrices pues se inscriben o están instaladas dentro de un campo de la matemática que se denomina teoría de matrices. Entonces, hay todo un desarrollo matemático que gira en torno al manejo de las matrices, y eso se conoce como la teoría de las matrices. Así como todo lo que tiene que ver con las tablas, las gráficas y ese cuento se denomina estadística, o con todo lo que tiene que ver con el azar, en matemática lo llamamos probabilidades. Entonces todo lo que trabajamos por este lado, con este cuento, con esos arreglos rectangulares, se denomina teoría de matrices. Así como todo lo que tiene que ver con las operaciones básicas entre números se llama aritmética, o todo lo que tiene que ver con el manejo de polinomios y ecuaciones se llama álgebra. Entonces aquí todo lo que tiene que ver con ese manejo o tratamiento que se le da a ese tipo de arreglos rectangulares se denomina teoría de matrices. Las matrices se utilizan en múltiples aplicaciones, nos dicen por acá, y sirven en particular para representar sistemas de ecuaciones lineales. Esa es la aplicación que nosotros le vamos a dar. Vamos a utilizar la representación matricial de ecuaciones, de sistemas de ecuaciones lineales, para poder encontrar la solución de dicho sistema. Ese es el objetivo de este segundo tema o este segundo bloque. Bueno, el objetivo
en general es mirar todo lo de matrices y luego vienen las aplicaciones, que es el tercer bloque. Pero como tal, lo que buscamos es tener otra herramienta matemática para resolver sistemas de ecuaciones lineales. No solamente los que ya vimos, que solo aplican para sistemas 2×2, sino ya sin importar cuántas ecuaciones y cuántas variables tenemos, como les decía ahorita. Pues acá nuevamente lo que les he mostrado ahorita, les mencionaba ahorita, filas, columnas, filas son los elementos horizontales, columnas son los elementos verticales. Cada uno de los elementos está identificado por una posición dentro de la matriz. En general lo denominamos el elemento A y J, donde I es la fila, lo que les decía, y J es la columna. Simplemente es eso. Entonces, esto pues lo mismo que estaba por allá. Acá tengo una matriz. ¿Cómo se llama esta matriz? ¿Cómo se llama esta matriz? Ah, Ah, exactamente. ¿De qué orden o qué tamaño es? 5 por 5. 5 por 5. No. 7 ¿Quién dijo yo? por 5. ¿Quién dijo yo? ¿Cuánto? 7 por 5. 7 por 5. 7 filas, 5 Sí, columnas. 7 por 5. Pues 7 filas, 5 columnas. ¿Cómo se llama este elemento? A15. A15. ¿Cuál es su valor? 8. 8. Entonces acá abajito van a encontrar un cuadrito que me dice eso. Por ejemplo, el valor A, aquí hay un error en este cuadro. Como estaba arrancando renglón, la A quedó en mayúsculas. Recuerden que cuando me refiero a los elementos es en minúsculas. Pero aquí con la digitación, como estaban arreglando renglón, todo renglón arranca de párrafo, arranca con mayúsculas. Entonces me imagino que el corrector corrigió eso ahí. Acá es con minúscula, no con mayúscula. Entonces el elemento A34. ¿En qué fila está? En la 3. ¿Y en qué columna está? En La la cuarta. 4. ¿Qué valor tiene en esa Es matriz que está arriba? -7. -7, exactamente. Sería este elemento que está acá. Listo. El elemento A54. ¿En qué fila está? 5. 5. ¿En qué columna está? 4. 4. ¿Qué valor tiene? 2. 2. Este que está acá. Pues simplemente esto es lo que encontramos aquí. Miremos, acá nos dan el elemento A42. Está ubicado en la fila 4, en la columna 2. Fila 4, 1, 2, 3, 4, columna 2. Esta de acá tiene un valor del -9. Miren que ahí lo tiene marcado en la tabla ese valorcito. Entonces ahí simplemente nos dice completa esa tabla, pues simplemente va a hacer eso que les estoy diciendo. Entonces es bastante sencillo, bastante elemental. ¿Cómo se llama esta matriz? B. B. ¿De qué orden es? 3 por 5. 3 por 5. ¿Cómo se llama este elemento? 2. Elemento B23. B23. 7. Sí, B23. Fila 2, columna 3. ¿Qué valor tiene? 1. 1. Listo, simplemente es eso. Pues aquí pues vuelven y pasa lo mismo. Entonces B31, por ejemplo, fila 3, columna 1, y nos dice que el valor es 1. Simplemente es esa vaina que está ahí. Por acá, orden de una matriz, entonces lo que les decía, me representa el número de filas, número de columnas, lo que ya les estaba mencionando, lo que ya estábamos visto, pues ya habíamos visto, y nuevamente la representación general para una matriz de orden m por n, la misma que estamos viendo ahora en el otro documento, ¿listo? Entonces, eso en cuanto a esas generalidades. Entonces, por aquí aparecen algunos ejercicios donde nos dicen una matriz A de orden 3 por 5, 3 filas, 5 columnas, y donde estos elementos específicamente tienen estos valores y los demás valen 0. Entonces, pues simplemente es construir una cuadrícula que va a tener 3 renglones y 5 columnas, y dentro de ella ubicar los elementos que nos dan. Acá lo hacen en forma general primero, colocando de rojo los valores que nos dan allá en ese cuadro, y luego pues simplemente completando, llenándolos. Estos que están en rojo son los que nos dieron, y estos otros que están en verde son ceros que nos decía el ejercicio que colocar. Simplemente es para armar una matriz y nos dan los elementos. Ahí no hay ningún dilema con eso. Bueno, resulta y acontece que dependiendo la forma
o la estructura que tenga la matriz, entonces aparecen los diferentes tipos o clases de matrices. Entonces, segunda partecita de estos conceptos básicos. ¿Cómo clasificamos las matrices? Pues, según su forma, según su estructura y según el valor de los elementos que tiene, entonces vamos a encontrar diferentes tipos de matrices. Entonces, a eso se refiere esto que nos habla acá de las clasificaciones de las matrices. Entonces, matriz cuadrada, primer concepto básico acá, entonces, para una matriz cuadrada, se llama o se denomina en forma general una matriz cuadrada a aquella matriz que tiene el mismo número de filas y el mismo número de columnas. Ejemplo, 3 filas, 3 columnas, es de orden 3 por 3. Eso es una matriz cuadrada. Ejemplo, una matriz de orden 5 por 5, 5 filas, 5 columnas, eso es una matriz cuadrada. Ejemplo, una matriz de orden 25 por 25, mismo número de filas y de columnas, por lo tanto es una matriz cuadrada. Entonces, tengamos en cuenta, así se llama a aquellas matrices que tienen el mismo número de filas que de columnas. Se les denomina matrices cuadradas. Y normalmente cuando lo vamos a representar ya no la ponemos de orden n por n, simplemente una matriz cuadrada a n. Ya sabemos que las filas y las columnas son las mismas, entonces ya sabemos que hay n columnas y n filas, entonces no hay ningún dilema. Se representa simplemente con un solo numerito, un solo valor. Por ejemplo, esta señorita, matriz A, tiene 1, 2, 3 renglones, o sea, de 3 filas, y tiene 3 columnas. O sea que es de orden 3 por 3, por lo tanto es una matriz cuadrada. Se denomina una matriz cuadrada de orden 3, o sea, de 3 filas, 3 columnas. Simplemente es eso. Entonces, característica, tiene el número de filas es igual al número de columnas. Si tiene eso o cumple con eso, se llama una matriz cuadrada. Segundo ejemplo, matriz A tiene 4 líneas o 4 renglones o 4 filas y tiene 4 columnas. Por lo tanto, se denomina en forma general matriz cuadrada y en este caso es de orden 4 porque tiene 4 filas y 4 columnas. Por acá otro ejemplito, una matriz B, 2 filas, 2 columnas, mismo número de filas y columnas, por lo tanto es una matriz cuadrada y esta vez su orden es 2. Simplemente es eso. Entonces, a esta primerita, donde el número de filas es igual al número de las columnas, se le denomina matriz cuadrada. Simplemente es eso. Luego encontramos la segunda clasificación o el segundo nombre para una matriz en forma genérica. Matriz nula o matriz de ceros. Nos dice que es una matriz de cualquier tamaño, ya no tiene que ser el número de filas igual al de las columnas, pueden ser iguales o pueden ser diferentes, donde todos los elementos de entrada valen 0. O sea, una cuadrícula de esas llena de ceros, simplemente. Entonces, esta es una matriz nula, que tiene 3 filas y 5 columnas, o sea que es de orden 3 por 5. Esta segunda, esta D, es una matriz nula. ¿Por qué? Porque todos sus elementos valen 0. Pero a la vez también es una matriz cuadrada. Si ustedes observan, el número de filas es igual al número de columnas. Entonces, una condición no excluye a la otra. Acá tengo una matriz nula cuadrada de orden 2. Matriz nula cuadrada de orden 2. Entonces, ¿por qué identificamos la matriz nula? Porque todos sus elementos valen 0. Acá tengo una matriz M de orden 3 por 3, 3 filas, 3 columnas, que todos sus elementos valen 0, por lo tanto es una matriz nula cuadrada de orden 3. Listo. Entonces, cuando en una matriz todos los elementos valen 0, se denomina una matriz nula, simplemente. Si tiene el mismo número de filas y el mismo número de columnas, se llama o se denomina matriz cuadrada. Tercera situación o tercer caso, matriz identidad, o también conocida como matriz idéntica. Cualquiera de los dos nombres es válido. Matriz identidad o matriz idéntica. Se denomina así. Entonces nos dice, ojo, es una matriz cuadrada. Acá ya me está dando una condición. Si no tiene el mismo número de filas que de columnas, entonces ya no puede ser una matriz de identidad o no puede ser una matriz idéntica. Tiene que cumplirse eso. Es una matriz cuadrada. Vean las condiciones.
Matriz cuadrada, primera condición. Si es cuadrada, listo. Segunda condición, las entradas o los valores más bien de los elementos en la diagonal principal deben ser iguales a 1. ¿Cuáles son los elementos que conforman la diagonal principal? Es la pregunta que nos tenemos que hacer. Fácil. Aquellos donde la fila y la columna sean la misma. Por ejemplo, A11, A22, A33, A44, A55. Donde la fila y la columna sean iguales. Esos elementos son los que conforman o constituyen lo que se conoce como la diagonal principal de la matriz. Y la condición para que sea la matriz identidad es que, primero, sea una matriz cuadrada. Segundo, los elementos de la diagonal principal sean 1 o valgan 1. Y los demás elementos deben valer 0 para considerarse una matriz identidad o idéntica. Acá la tercera condición es esa, que los demás elementos deben ser igual a 0, lo que les estoy diciendo. Solo los de la diagonal principal valen 1 y los demás valen 0. Se denota o se simboliza con la letra I mayúscula y se le agrega el número del orden, en este caso, en este ejemplo, I2 es la matriz identidad de orden 2. ¿Cómo así que es identidad? Primero, sea cuadrada, 2 filas, 2 columnas, cumple la primera. Segunda, los elementos de la diagonal principal. ¿Cuáles son esos? Donde la fila y la columna son iguales. Este es I11. Acá la fila y la columna son iguales, vale 1. Este es I12, aquí no son la misma fila y la misma columna. Aquí es I21, ahí no son la misma fila y la misma columna. Aquí es I22, aquí sí son igual la fila y la columna, vale 1. Esto que está acá se llama diagonal principal de la matriz. Y los otros valores valen 0, los otros dos valen 0. Por lo tanto, esta es una matriz identidad o matriz idéntica de orden 2. Miremosla acá de orden 3. 3 filas, 3 columnas. Elementos de la diagonal principal, miren, acá está, son estos. I11, I22, I33. Los demás no corresponden en la misma fila y la misma columna. Este es fila 1, columna 2, son diferentes los números. Este es fila 1, columna 3, no corresponden. Pero este es fila 1, columna 1, ahí sí corresponden el mismo índice o el mismo numerito. Fila 1, columna 1, bueno, este sí. Este es fila 2, columna 2, este es fila 3, columna 3. Entonces, estos elementos se llaman diagonal principal y valen 1, lo demás vale 0. Si esto se cumple, entonces esta se llama una matriz idéntica o matriz identidad. En este caso es de orden 3. Acá tengo el ejemplo para de orden 4, 4 filas, 4 columnas, pues ya es exactamente lo mismo. Todos los elementos diferentes a la diagonal principal valen 0 y todos los de la diagonal principal valen 1. Si no valen 1, ya no es la matriz idéntica, tienen otro nombre. Si no valen 1, tienen que valer exactamente 1 y los otros 0. De lo contrario, pues no se va a cumplir todas las condiciones y no va a clasificar dentro de este tipo de matriz, que es la matriz identidad. Tercer tipo de matriz. Vámonos para la cuarta. Traspuesta. Entonces se denomina o se define la traspuesta de una matriz cuando cambiamos o intercambiamos el orden de los elementos dentro de la matriz siguiendo el criterio de la fila 1 deja de ser fila 1 y se convierte en columna 1. Pues todos estos valores de la primera línea los coloco en la primera columna. La fila 2 deja de ser fila 2 y se va a convertir en columna 2. Cojo todos los elementos de la fila 2 y los organizo en la columna 2. Fila 3, la invierto y la coloco como columna 3. Fila 4, la convierto en la columna 4. Cuando yo hago ese traslado o esa reubicación de los elementos, entonces específicamente recibe el nombre de la matriz traspuesta y se simboliza como A elevado a la T. Estos tienen ese como elevado, como cuando estamos con X al cuadrado, no sé qué. Entonces acá es A a la T.
se denomina matriz traspuesta. Y lo que hacemos es intercambiar las filas por las columnas, los valores de las filas y las columnas. Entonces, la matriz A se representa en forma general como A y J, y como estoy diciendo que para sacar la traspuesta tengo que invertir las filas y las columnas, entonces su representación general va a ser AJI. Vamos cambiando la posición de filas y de columnas. Miremoslo con un ejemplo para que no me hagan esas caras que me están haciendo ahí, aunque no lo estoy viendo, pero bueno. Acá está en general, mírenla. Entonces, acá tengo una matriz llamada A. ¿De qué tamaño? ¿De qué orden es la matriz A? Bueno, aquí le estoy mostrando. 3. Hasta el chacuco, ¿no? 4 filas, 3 columnas, ¿listo? Vamos a encontrar su traspuesta. ¿Cómo se calcula la traspuesta o cómo se obtiene? Pues cojo el primer renglón, la primera fila, y lo convierto en la primera columna. Entonces, 4, 3, 2, ya no los voy a poner en forma horizontal, sino que los pongo en forma vertical. Vea, 4, 3, 2. Ahora cojo el segundo renglón, menos 3, menos 2, menos 1. Y en vez de tenerlo horizontal, lo coloco en la segunda posición vertical. Menos 3, menos 2, menos 1. Luego con la tercera fila, 2, 4, 6. Entonces ya en vez de tenerlo en forma horizontal, lo colocamos en forma vertical, 2, 4, 6. Y la última fila pasa a ser la última columna, 3, 5, 7. ¿De qué orden es la traspuesta de A? ¿Cuántas filas? 4, 3. Tres. 3 filas, 4 columnas. 4 columnas. Entonces, miren que se invierte acá. A era de 4 por 3, la traspuesta es de 3 por 4. Si fuera una matriz cuadrada, pues no tendría ningún problema, quedaría del mismo orden. Pero en este caso, que no es cuadrada, entonces miren que se cambian el número de filas y el número de columnas. Entonces, ¿cómo obtengo la matriz traspuesta de una matriz dada? Simplemente cambio la posición o la ubicación de los elementos. Los que antes eran fila, ahora se convierten en columna. Los que antes eran fila, ahora se convierten en columna. Y a esta matriz se le denomina la traspuesta. Se utiliza mucho en álgebra de matrices, la traspuesta. Entonces, otro tipo de matriz o otra clase de matriz. Acá hay un segundo ejemplo, matriz C de orden 3 por 3, 3 filas, 3 columnas. Como es cuadrada, su traspuesta también va a quedar del mismo tamaño, 3 por 3. La condición para convertir o transformarla a traspuesta es simplemente los elementos de la fila 1 pasan a ser los de la columna 1. Entonces, 1, 8, 9 que estaban en horizontal, ahora quedan 1, 8, 9 en vertical. 5, 4, 0 que estaban en horizontal, ahora se convierten en 5, 4, 0, 5, 4, 0 vertical. 7 menos 2 menos 1 pasan a ser la última columna. Y listo. A esa señora se le llama traspuesta de una matriz. Acá hay otro ejemplo, la matriz vector horizontal D, que tiene una fila y 3 columnas. Sacamos la traspuesta y organizamos esto en forma vertical, se convierte en un vector vertical de 3 filas y una columna, con los mismos valores, pero ya organizados en forma vertical. Simplemente es eso. Siguiente clase o tipo de matriz. Se denomina matriz simétrica. ¿Cuándo decimos que una matriz es simétrica? Cuando se cumple la siguiente condición. La traspuesta de la matriz es igual a la matriz original. Si la traspuesta y la matriz original son las mismas, entonces a esa matriz se le denomina simétrica. La única forma de que esto se cumpla, pues inicialmente, es de que sea una matriz cuadrada. Si no es cuadrada, entonces ya vimos arriba con los ejemplos que empezando por el tamaño va a cambiar. La que antes era de 3 por 4 se convirtió en una de 4 por 3, o al revés, una que era de 4 por 3 la convertimos en una 3 por 4. Entonces ya cambió su tamaño, ahí ya no se puede cumplir. Por eso nos dice que tiene que ser, o solo aplica para una matriz cuadrada, tiene que ser cuadrada, para que cuando yo la cambie de posición no se vaya a alterar el tamaño de la matriz. Entonces por acá, pues simplemente si ya es igual a la traspuesta, cambian los valores y ya. Si eso se cumple, entonces decimos que la matriz A es simétrica. Listo. Por acá aparecen otro tipo de matrices, entonces matriz triangular superior. Nos dicen,
Es una matriz que cumple con las siguientes condiciones. Primero, debe ser cuadrada. Si no es cuadrada, ya no entra acá. Pues listo, es cuadrada. Segunda, todos los elementos que están por debajo de la diagonal principal deben ser iguales a 0. Pues matriz cuadrada con elementos por debajo de la diagonal principal iguales a 0. Si eso se cumple, se llama matriz triangular superior. Miremoslo acá. Tengo una matriz que tiene 4 renglones, 4 filas y 4 columnas. Es una matriz cuadrada, 4 por 4. Los elementos que están por debajo de la diagonal principal, no importa cuánto valgan los de la diagonal principal, tienen cualquier valor. La condición es que los que están por debajo, o sea, los que están aquí marcados en naranja, valgan 0. Si valen 0, se llama una matriz triangular superior. Siguiente clase, la contraria, matriz triangular inferior. Más o menos lo mismo que la anterior, solo que en este caso los elementos por encima de la diagonal principal deben ser 0. Entonces, primera condición, que sea cuadrada. Segunda condición, que los valores que están por encima de la diagonal principal sean 0. Ejemplo, esta es una 4 por 4, 4 filas, 4 columnas. Su diagonal principal es esta que está encerrada en amarillo. Y todos los elementos que estén por encima deben valer 0. Los otros no importa cuánto valen. Todos los que están por encima valen 0. Si eso se cumple, entonces decimos que es una matriz triangular inferior. Si ustedes miran estos números de acá, me forman un triangulito. Si ustedes miran en la otra, que era la superior, y miran estos números de aquí, me forman un triangulito. Es por eso el nombre que se le da. Matriz triangular superior, porque quedan los números arriba. Matriz triangular inferior, porque queda el triangulito con los números en la parte de abajo. Lo otro vale 0. Es otro tipo o otra clasificación, más bien, de las matrices. Aquí ya en forma general, ya matriz triangular, entonces es una matriz cuadrada en donde los elementos que están por encima y por debajo de la diagonal principal valen 0. Matriz de 4 filas y 4 columnas, se cumple la primera condición, que es cuadrada. Su diagonal principal es esta, y lo que está por debajo y lo que está por encima son 0. Se llama matriz triangular. Hay un caso particular de esta, si estos de la diagonal principal valen 1, que fue el que vimos por ahí al principio. Se llama matriz identidad o matriz idéntica. En el caso de que no valgan 1 todos los elementos de la diagonal principal, se va a llamar matriz triangular, como es este caso. Todo lo que está por debajo vale 0 y todo lo que está por encima vale 0, pero los de la diagonal principal no valen 1. Son distintos de 1. Entonces, se denomina matriz triangular. Entonces, otro nombre para identificar o clasificar las matrices según los elementos y la forma que tiene la matriz. Por acá hay otra que también hace parte del bloque de arriba, se llama matriz diagonal, otro nombre que se le puede dar a la de arriba. Todas las entradas valen 0, excepto su diagonal principal. A esa se llama matriz diagonal. Todos los elementos valen 0, excepto su diagonal principal. Si ustedes miran, es exactamente la misma de arriba. Todos los elementos valen 0, exceptuando los de la diagonal principal. Entonces, recibe el nombre de matriz triangular o matriz diagonal, es exactamente la misma. Y eso algunos. Hay otras más, otro tipo de matrices, otra clasificación más bien, no otro tipo, sino otra clasificación. Como les digo, todo depende de el tamaño y los valores que tienen los elementos para poder clasificar la matriz o darle un nombre pues específico o particular. Decir si es una matriz cuadrada, si es triangular, si es diagonal, si es transpuesta, si es simétrica, si es identidad. Simplemente observando las características o la forma que tiene, cuántas filas, cuántas columnas y el valor que tienen los elementos, tanto en su diagonal principal como por encima y por debajo de él. Entonces, esto representa o esto hace parte de, entonces, la clasificación o los nombres que le podemos dar a las matrices. Ya casos particulares, ¿no? Como les digo, en particularidades.
Este documento que les acabo de mostrar, que les acabo de presentar, está montado en la plataforma y corresponde pues al apoyo o a la guía o al material de apoyo de trabajo de esta semana. Entonces, lo dejo ahí para que lo puedan mirar, lo puedan revisar durante esta semana y vamos a mirar en la próxima clase, nos metemos en la parte de operaciones con matrices. Entonces, por lo pronto no voy a avanzar más, la siguiente parte del trabajo es el que vamos a hacer la próxima semana, que representa el álgebra de las matrices. Simplemente hacer operaciones matemáticas con matrices. Pero ese es tema de la próxima semana. Entonces, por ahora, la temática de hoy la paramos por aquí. Ya les muestro y les presento el examen, el parcial para hoy. Resuelvo de pronto alguna dudita que tengan por ahí y pues, les doy el espacio para que se tomen algo, se estiren un poquitico y puedan arrancar entonces con el ejercicio. Listo, entonces, esta introducción entonces a las matrices o a la teoría de matrices, herramienta que vamos a utilizar para resolver sistemas de ecuaciones de orden n por n, de n incógnitas con n ecuaciones. Entonces, más adelante vemos la aplicación, por ahora estábamos mirando qué es una matriz, cuáles son sus elementos y cómo las podemos clasificar según el orden o el tamaño de la misma y el valor de sus elementos, cómo las podemos llamar. Y listo. Entonces, regálenme un segundo, miramos el examen, miramos la evaluación y les respondo duditas a ver qué puede surgir o qué inquietud pueden tener y listo. Podemos entonces darle paso a la actividad. Entonces, esperen un momentico, yo abro el examen que lo hice, ¿dónde lo grabé? Ya se me perdió, primer parcial, acá está. Bueno, entonces me confirman, por favor, si lo ven. Traen un segundito mientras carga, está lento este equipo. Un poquito, ya no aguanta más. Está como saturado. Por favor, me confirman si lo están viendo en pantalla. Sí, señor. Listo. Entonces, este es el documento que está pesado en la plataforma, es el archivito con el parcial y simplemente, acá tengo ya problemas de memoria RAM. Bajamos acá un poquitico. Dice que construya el modelo matemático que represente los siguientes problemas y resuélvelos utilizando cualquiera de los métodos trabajados. Cualquiera, el que ustedes deseen. Aquí no los condiciono. Como les dije cuando los estábamos viendo, pues lo importante es que usted se sienta cómodo trabajando con esos métodos. Y ahí para, por cualquier camino que tome, el resultado debe ser el mismo. Entonces tenemos tres situaciones, tres escenarios, tres problemitas. Primer problema, me dice, un crucero tiene habitaciones dobles, con 2 camas, y sencillas con una cama. En total hay 47 habitaciones y 79 camas. Pregunta, ¿cuántas habitaciones hay de cada tipo? Ojo, pregunta, espero respuestas. ¿Listo? No es que resuelvan el sistema y me dejen los números ahí, espero la respuesta, entonces, a las preguntas que les hago. Segunda situación, problema, tengo 30 monedas, unas son de 100 y otras son de 500. Y en total tengo 7.800 pesos, ¿cuántas monedas tengo de 500 y cuántas de 100? ¿Cuántas de 100 y cuántas de 500? Es una pregunta, espero respuestas, no me van a escribir solamente los números y ya. Porque algunos resuelven el sistema, llegan a la X y Y ya, de ahí no escriben ninguna respuesta. Lógicamente la respuesta tiene que tener coherencia con el enunciado. No se les olvide, si les estoy preguntando cuántas habitaciones dobles y sencillas hay, pues si a usted le dio que X vale menos 10, pues preocúpese. Y si le dio que Y vale menos un cuarto, asústese. Porque ¿cómo así que menos un cuarto? Si eso representa el número de habitaciones. Entonces pilas ahí para que no van a tener conflictos. Si le dio que era menos 20, ¿cómo así que menos 20 habitaciones? ¿Qué significa eso en la realidad? Entonces mucho cuidado con los problemitas. Ahí no puedo tener pedacitos de habitación y mucho menos habitaciones negativas. ¿Cómo así? Eso no tiene sentido. Acá con las monedas igual. Yo no puedo, aquí no les puede dar decimal. Les tiene que dar 5 monedas, 10 monedas, 5 monedas, 30 monedas, las que sean. Pero no le puede dar una moneda y media. Una moneda y media de 100, ¿cómo así? Eso no tiene sentido. Entonces pilas con los resultados que obtengan para que le pongan coherencia a los resultados. Y finalmente la tercera
el tercer problema nos dice, en una pastelería se fabrican dos tipos o dos clases de tortas. Para la primera utilizamos 3 kilogramos de masa y 3 horas de elaboración. Y para la segunda torta se utilizan 4 kilogramos de masa y 2 horas de trabajo. Calcular el número de tortas elaboradas de cada tipo si se dedicaron 70 horas de trabajo y 80 kilogramos de masa. Entonces, ¿cuántas unidades, del primer tipo de torta y cuántas unidades del segundo tipo de torta? Para gastarme las 70 horas y los 80 kilogramos de masa. Entonces, dos ecuaciones, dos incógnitas en todas las tres situaciones. Dos ecuaciones, dos incógnitas. Y resuelven por cualquiera de los métodos trabajados en la asignatura hasta el momento. No hay ningún inconveniente. ¿Listo? Entonces, lo resuelven. Ah, bueno, ¿alguna pregunta de alguno de los problemas? Algo que de pronto no entiendan del enunciado. ¿O todo claro? Asumo que todo claro, listo. Bueno, entonces, ¿cómo lo resuelven? Ustedes cojan un cuadernito, el cuaderno de matemática o el de álgebra, bueno, el de álgebra lineal, bueno, o un blog, o en hojitas de carta, bueno, lo que sea. Y lo escriben. El favor que sí les pido es que traten de hacer los números, porque como vamos a trabajar con números, lo más legibles posible. Yo sé que algunos escriben chiquitico, chiquitico, entonces esos números parecen unas hormiguitas. Entonces les pido el favor sí que lo traten de hacer, pues para yo poder entenderlo, para yo poder traducir esos números que ustedes escriben. Entonces, lo más legible posible los números y traten de ser lo más ordenados posible. Entonces, identifiquen, este es el problema 1, le colocan ahí problema 1 y la solución. Porque algunos empiezan en el primero y se embolatan por ahí, entonces pasan al segundo y lo dejan ahí medio y no ponen nada y siguen con el segundo. Entonces me toca empezar a descifrar qué fue lo que hizo y por qué lo hizo y no sé qué. Entonces, problema 1 y solución, problema 2, solución, problema 3, solución. Y entonces así me queda más fácil para organizar y ordenarlo. ¿Listo? Entonces les solicito ese favor. Entonces lo rayan en sus hojitas, en sus cuadernos y cuando terminen, entonces cogen el celular, Can Escáner, crean un PDF. Entonces le toman las foticos y hacen un PDF. Al nombre, al archivito le colocan primer parcial y el nombre de ustedes. Entonces, primer parcial y su nombre y apellido. Entonces, primer parcial, entonces, Elkin, ¿qué apellido es Elkin? Pulgarín, profe. Entonces, eso. Entonces, nombre del archivo, cuando lo van a grabar, entonces, primer parcial, Elkin Pulgarín, listo. Y es el que suben a plataforma. Recuerden, la plataforma va a estar abierta hasta las 10 de la noche, entonces lo pueden subir hasta esa hora. Después de las 9:59 se cierra y después ahí ya paila, listo. Pues el ejercicio es muy personal, es de ustedes. Ya, pues, es un adulto y ya saben por lo que están. Entonces, pues ya usted cada quien mirará. O esto no es para mí, ojo, este examen es para usted, para que mire qué tanto asimiló lo que vimos. Pues, evalúese usted mismo. Yo le lo voy a calificar, pero el examen es para usted, no es para mí. Entonces, pues ya cada quien está muy crecido y muy responsable, entonces pues me queda muy difícil decirle, no va a quedar aquí, prendan las cámaras, yo vigilo que no van a hacer chancuco, por decirlo así. Entonces, eso no me interesa, en ustedes confío, y como les digo, el examen es para usted, evalúese usted mismo. Si es capaz o no es capaz, y si no es capaz, ¿por qué no es capaz? O en dónde se puede equivocar, o en dónde tiene más problemas. Lo importante es poder identificar eso. Para eso se evalúa, para poder identificar de pronto posibles fallas o posibles errores que se estén cometiendo y no seamos conscientes. Entonces, el objetivo más allá de la nota es eso, mirar si efectivamente hemos asimilado lo que estamos estudiando, lo que estamos viendo, o si tenemos alguna deficiencia, entonces mirar qué es lo que pasa y poderla corregir. Eso es lo importante. No me interesa que me dé la respuesta ya y que todo esté bueno, me interesa que usted haga el proceso, que se lo raye y que al final pueda escribir su respuesta con sus palabras. No me interesa pues que todos los exámenes sean igualiticos pues como tal. Ya es el método a resolver, es el que cada uno decida de los que vimos, no hay ningún problema. Y lo importante es eso, que escribimos, se examine y se evalúe. La próxima clase, entonces arrancando, revisamos la solución y arrancamos o continuamos pues con la siguiente temática. Entonces,
siendo las 7:42, a las 7:50 les abro la plataforma o les activo la plataforma del examen para que se puedan tomar algo, puedan estirar un momentico y se relajen y puedan arrancar. Entonces, por lo pronto, voy a dejar de compartir por acá y pues nos veremos la próxima semana, queriendo Dios. Que les vaya bien el examen, es muy trabajable, espero que todos les vaya muy bien y que lo hagan pues a conciencia. Entonces, nos veremos la próxima semana, muchachos.